Enfundado en un traje rojo y azul, el hombre araña es un personaje que con el pasar de los años nos ha traído historias llenas de heroísmo y fantasía, que reflejan el mejor lado del ser humano y nos hacen creer que al igual que él, cualquiera es capaz de usar la máscara. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hay un lado no tan benevolente ni amistoso de este entrañable personaje? What if? O en español, ¿qué pasaría si? Es un concepto muy interesante en el cual se aborda la idea de qué hubiera pasado si se hubiesen hecho las cosas de forma diferente. Si se hubiese tomado una opción y no la otra, las infinitas posibilidades y terribles consecuencias que eso conlleva. Bajo esta premisa, es que diferentes escritores han tomado los pasajes más representativos e importantes del personaje en los cómics, su medio nativo, y han dado rienda suelta a su imaginación contestando numerosas veces la pregunta: ¿qué pasaría si? Es de este modo que a través de Uatu el Vigilante hemos visto lo que hubiera pasado si a un joven que daba sus primeros pasos como superhéroe hubiera detenido al ladrón que mató a su tío. La vida que habría tenido una joven pareja de enamorados si tan solo Spider-Man hubiera salvado a su amada Gwen Stacy. O cómo se habría desarrollado la historia que ya todos conocemos si cambiamos al protagonista del cuento. Bastas son las realidades que podemos explorar, y en muchos de estos diferentes escenarios es que vemos cómo es que el héroe prevalece ante la adversidad y se alza victorioso pese al dolor, la pérdida y la tragedia. Pero han habido varias ocasiones en las que el joven nacido en Queens pudo no haber tomado la mejor decisión. Ocasiones en las que pudo no haber hecho lo correcto, sino lo más fácil. Escenarios en los que las circunstancias pudieron haber sido diferentes. Y otras más en las que todo lo que podría salir mal terminó mucho peor. Hoy tomaremos prestados los ojos del vigilante y veremos los peores desenlaces, los finales más trágicos y las versiones más perturbadoras de lo que pudo ser pero no fue. Acompáñame a ver los 7 what ifs más perturbadores del hombre araña. Te hago la advertencia, lo que verás a continuación no está pensado para público infantil y algunas imágenes pueden resultar inquietantes, además de perturbadoras, por lo que te recomiendo tomar las respectivas precauciones. Sin más que decir, comencemos con el video. Número 7. Comenzamos con una historia que por lo menos te resultará inquietante. Es bien sabido que la lista de enemigos que tiene Spider-Man es numerosa, pero de entre todos los villanos y malhechores a los que se ha enfrentado, hay un hombre que resalta de entre los demás, por haber traído dolor y desinfortunio a la vida del joven Parker en más de una ocasión. Y ese nombre es el del Duende Verde. Pese a que en esta historia su pesada sombra volverá a atormentar a nuestro héroe, esta vez lo hará de una forma poco convencional. Un poco de contexto es necesario, ya que para entender esta historia tendremos que estar al tanto de los eventos ocurridos durante el cómic House of M. En dicha historia, la Bruja Escarlata tiene un colapso mental, lo que ocasiona que con el abrumador poder que tiene cree una nueva realidad, un universo completamente nuevo y utópico, donde todos los héroes tienen lo que siempre han deseado. Y en este nuevo mundo, Spider-Man no es la excepción. No podría ser más feliz. El hombre araña es un ídolo de las masas, no tiene identidad secreta, y por lo tanto no tiene que esconderle una parte importante de su vida a sus seres queridos, a sus tíos, que se encuentran vivos y gozando de buena salud, o a su adorada esposa Gwen Stacy, que junto a su hijo, Richie Parker, llenan de dicha y felicidad cada parte de la vida del joven Peter. Pero antes de que pienses que me he equivocado con la temática del video, déjame decirte, el punto exacto en el que este mundo de ensueño se retuerce y deforma al punto de que se convierte en una pesadilla. El mundo de este Peter Parker es perfecto, tiene todo lo que siempre deseó y hasta más.
Todo marcha bien, tal vez demasiado bien. La mente atormentada de Peter, acostumbrada a estar siempre a la defensiva y a pensar constantemente que no era merecedor de la felicidad que pudiera presentarse en su vida, le ha llevado al autosabotaje y a un poco de masoquismo, siendo muchas veces el mismo Peter Parker el peor enemigo de Peter Parker. Pero aquí, esta idea toma un sentido mucho más literal, ya que la mente de Parker colapsa y en un retorcido intento por traer algo de balance y equilibrio a su vida perfecta, es que trae de las sombras a su más grande enemigo. Peter Parker se convierte en el Duende Verde. Su mente perturbada necesitaba a alguien que le persiguiera, a alguien que lo lastimara física y emocionalmente. Una amenaza constante que lo case a él y a sus seres queridos. A alguien que le recordara que no importara las buenas acciones que realizara o cuántas vidas salvara, él no merece ser feliz. Y a falta de villanos, sería él mismo el encargado de ejecutar esa labor. Para ello, una parte de su decadente y trastornada psique adoptaría la forma del demonio al que más le teme. Vistiéndose con los colores de la muerte y la locura, es que el Duende Verde se alza una vez más, decidido a atormentar, de una forma u otra, la vida de Peter Parker. Es importante señalar que pese a estas peripecias, la cosa termina bien. Al final, los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores, logran derrotar a la Bruja Escarlata y el universo regresa a la normalidad. Peter vuelve a estar casado con Mary Jane y todo pareciera se quedó solo en un mal sueño. Pero aquí es donde hacemos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Y vemos cómo en una realidad alterna, la esposa y el hijo de Peter regresan a la continuidad normal, por lo que, ahora, Peter tiene que decidir entre quedarse con Mary Jane, la mujer con la que se casó y con quien está construyendo un hermoso futuro, o Gwen, la mujer con la que había estado casado y hasta tuvo un hijo. Un gran problema sin dudas, pero desafortunadamente para Peter, este no sería el mayor de sus problemas, ya que algo más le acompañó en su viaje de regreso, y eso fue una mente perturbada. Incapaz de decidir entre una y otra, su mente trae de vuelta al Green Goblin, quien promete traer una pronta solución a sus problemas. Es simple. No puedes elegir entre una y otra si una de las dos está muerta. Es así que Peter lleva a Mary Jane a un lugar apartado en su aniversario de bodas y se dispone a acabar con ella, empalándola con el duende planeador. Estaba a punto de terminar con la vida de la pelirroja, cuando un atisbo de cordura sale a relucir al mirarse en un espejo y se interpone entre ella y el planeador, de esta forma salvándola y muriendo en su lugar. Al final, la espesa figura del duende se llevó la vida de varias personas. Norman, Harry, Gwen y ahora también al mismo Peter Parker. La historia concluye con el hijo de Parker escribiendo esta misma historia en un blog personal, pensando si es buena idea publicarla o no, pero eso es algo que terminará de decidir después, pues ahora se hace tarde. Su madre le llama. Hoy es el día de ir a visitar a papá al cementerio. Número 6. Todos conocemos la historia de origen del joven Parker. La araña, la muerte, una decisión egoísta. Estoy seguro de que no es necesario volver a contar este relato, y creo que estarás de acuerdo en que el resultado de haber sido mordido por una araña radioactiva en este escenario hipotético, en el cual una persona obtiene poderes acompañado de un vistoso y colorido disfraz, es la visión más optimista y fantasiosa de lo que realmente pudo haber ocurrido. Bueno, para este escalón del top, me mantendré dentro de la palabra fantasiosa, pero me alejaré en extremo de la palabra optimista, ya que lo que veremos a continuación se aleja mucho de aquellas historias maravillosas a las que Marvel nos tiene acostumbrados, y pareciera más bien que estamos viendo una película de terror.
Este What If responde a la pregunta: ¿y si Peter Parker se hubiera convertido en un hombre araña? El tiempo ha pasado y Peter ya no es ese joven adolescente entusiasta de la ciencia. El tímido pero bondadoso muchacho se ha vuelto un pesimista y ensimismado adulto que pasa la mayor parte de su tiempo dentro de su laboratorio, intentando encontrar una cura para su singular y alarmante condición. Constantemente tiene que refrenar sus instintos depredadores y suprimir su deseo por carne fresca. Aunque muchas veces no lo consigue, y tal cual como un hombre lobo por las noches sucumbe ante estos instintos en un arrebato de gula y salvajismo, sufriendo de una aracnomorfosis, que lo vuelve en apariencia más hombre araña de lo que jamás se ha visto. Pese a ello, Peter mantiene su sentido de la responsabilidad, y hay una razón por la cual esté tan entregado a su trabajo por encontrar una cura, y esa razón es su hijo, Ben Parker. Producto del amor que alguna vez tuvo con su difunta esposa, Gwen Stacy, Ben, quien sufre de la misma condición que su padre, solo que de una forma más agresiva y obvia. Mientras que Peter cambia de humano a monstruo, Ben todo el tiempo se ve en un intermedio, con piel áspera como de lija, pelo grueso y corto, y unos ojos grandes y negros, muy sensibles a la luz, por lo cual la mayor parte del tiempo se le puede ver con una gorra que le ayuda a ocultarse y a pasar un poco más desapercibido. Desafortunadamente, esto no es suficiente y le molestan en la escuela por su apariencia. La situación solo empeora, los episodios son cada vez más frecuentes para Peter y su hijo se vuelve cada vez más hostil y agresivo. Llega un punto en el que los agresores de Ben se pasan de la línea y en un arrebato de adrenalina y miedo, Ben se convierte por completo en un hombre araña, dejando a su abusivo compañero en un estado realmente deplorable. El padre de este chico no es otro más que Flash Thompson, antiguo bully de Spider-Man, que encolerizado llama a los vecinos que se disponen a linchar al pequeño Ben. Peter se entera a tiempo de lo que estaba pasando y sale apresurado en su rescate, convirtiéndose una última vez en el hombre araña. Peter logra comprarle el tiempo suficiente a su hijo para que se pierda en la noche y logre llegar a la escuela de jóvenes superdotados de Charles Xavier, dándole así a su hijo una oportunidad para encontrar la ayuda que necesita y, con suerte, una vida mejor de la que tuvo su padre. Número 5. Toda la travesía del joven Parker fue desencadenada por la mordida de la araña, la cual mutó la estructura de su ADN y le confirió asombrosos poderes, convirtiéndose en el asombroso hombre araña. En esta realidad, la araña es la fuente de toda su fuerza, de todo su poder, y asimismo, también lo es de todo su dolor y su pena. Pero, ¿y si la fuente de estos increíbles poderes fuera otra? ¿Y si dentro de su interior se encontrase un gen específico que posteriormente se manifestaría en la pubertad y le otorgaría sus grandes poderes? Una mutación latente que lo volviese otro tipo de hombre araña. Aquí es donde nos hacemos la pregunta: ¿qué hubiera pasado si Spider-Man hubiera sido un mutante? En esta ocasión exploraremos esa posibilidad. En este mundo paralelo se nos cuenta que todo transcurre con normalidad. Spider-Man es una figura enigmática, amado por algunos y atacado por otros. Un hombre que trata de hacer lo mejor que puede, con el poder que le fue conferido. Todo sucede como debería suceder. Pero es aquí donde la historia da un giro abrupto y eso nos revela que originalmente en este mundo, Peter iba a desarrollar la mutación que le conferiría las habilidades de una araña, debido a un gen mutante que se encontraba dentro de su cuerpo. Pero debido a la nueva mutación que recibiría, es decir, la picadura de la araña, la que iba a ser su mutación original quedó relegada y dio espacio para que la mutación externa, ocasionada por la mordedura de la araña,
se desarrollara plenamente en el cuerpo de un joven Peter Parker. Pero en un punto el lanzarredes perdería sus habilidades. Los poderes que obtuvo de la nada se irían. Parecería que sus días de trepar paredes habrían terminado y podría vivir al fin esa vida tranquila que siempre había deseado, explorando nuevos horizontes y tal vez alcanzando la felicidad. Pero ay, si no, el destino es caprichoso y suele tener un macabro sentido del humor. Bien dicen que siempre existe la calma antes de la tormenta, y en esta situación no podría haber un mejor dicho, pues en este punto, cuando la fuente de los poderes arácnidos cambia de origen, las habilidades conferidas por la araña pasan a segundo plano y quedan reprimidas, lo que da lugar a que la mutación original tome el control. El cambio es agresivo y extremo. No solo se asemeja más a una araña en apariencia, sino también en el comportamiento. Cuando Peter pierde sus poderes clásicos, su verdadera naturaleza mutante sale a relucir y en consecuencia da como resultado una de las versiones más aberrantes y retorcidas del personaje. Este nuevo ser pierde todo rastro de humanidad y acecha a sus presas en la densidad de la noche, condenado a pasar el resto de sus días como un triste despojo del hombre que alguna vez fue y condenado a atormentar a los que más amó. Desafortunadamente esta historia está inconclusa, por lo que el desenlace de la misma queda a nuestra imaginación. Pero si de una cosa podemos estar seguros, es que probablemente no terminó bien. Para nadie. Número 4. Durante la década de los años 80, en un masivo crossover llamado Secret Wars, Peter Parker obtendría un nuevo traje de color negro. Un traje que no solo se veía genial, sino que también contaba con una serie de trucos muy especiales. Era capaz de crear su propia telaraña, tenía habilidades de camuflaje e incluso respondía a la mente de su portador, por lo que podía realizar cualquiera de estas habilidades con tan solo un pensamiento. Sin ninguna duda, era un traje realmente excepcional y sería una gran herramienta en la carrera superheroica del trepamuros. O al menos, eso fue lo que el joven Parker pensaría en un principio. Pero todo cambiaría cuando luego de los estudios realizados por el Señor Fantástico, que Peter se da cuenta que el traje estaba vivo, y no solo eso, sino que era un organismo simbiótico que buscaba unirse de forma permanente a su huésped, para de esta manera volverse un solo ser. Como bien sabemos, esto jamás sucedió. Peter Parker logró deshacerse del organismo parasitario a tiempo, y esto derivó en el villano conocido como Venom. Pero ¿alguna vez se han preguntado lo que pudo haber ocurrido si esta ruptura no hubiese sucedido a tiempo? ¿Qué hubiera pasado si Peter hubiera dejado pasar unos cuantos días más? O si el día que quiso ir a visitar a los Cuatro Fantásticos, estos no se encontraran en casa, saliendo a una de sus numerosas aventuras. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera quedado con el simbionte? Bueno, en esta realidad eso es precisamente lo que ocurrió. Los Cuatro Fantásticos no se encontraban en casa, por lo que Peter va a visitar a su viejo amigo, el Dr. Connors. Desafortunadamente, pese al genio del Doctor, este no logró determinar a tiempo que el traje era un organismo vivo, por lo cual, tras una revisión de rutina, Peter le agradece al Doctor y se va, con la intención de esperar unos cuantos días más hasta que los Cuatro Fantásticos regresen de su aventura. Esa espera resultó ser fatídica, pues le dio el tiempo suficiente al simbionte para unirse con el Hombre Araña de forma permanente. Al regreso, los Cuatro Fantásticos examinan al Hombre Araña, pues fue a pedir su ayuda, y Reed Richards vuelve a utilizar el rayo sónico para separarlos, cosa que habría funcionado en otra realidad, pero aquí no surge ningún efecto. El simbionte, ahora controlado por completo a su portador, se enfada y escapa del lugar, dejando al grupo de superhéroes sumamente preocupado. El simbionte es un ser que se alimenta de las emociones de su huésped, principalmente las negativas, y las más extremas también.
Miedo, furia, tristeza, adrenalina. Todas estas emociones volvían al joven Parker, que se encontraba secuestrado dentro del traje, en un manjar para la entidad alienígena que se encargaría de aprovechar al máximo a su desafortunado huésped, a quien tenía bajo su completo merced. Durante los días siguientes, gracias a las habilidades de camuflaje y al sentido arácnido de su portador, el simbionte pasaría inadvertido. La comunidad superheroica, pero sobre todo Reed Richards, quien se sentía responsable por los hechos acontecidos, y Black Cat, la que en ese momento era la novia de Spider-Man, buscaban por todos lados cualquier rastro del arácnido. Buscan por todas partes y a todas horas, pero desgraciadamente, todo es inútil. Spider-Man no aparece por ningún lado y se le está acabando el tiempo. Pero varios días después ocurriría algo que le daría un giro de 180 grados a la situación. Aparecería Hulk, enojado y brutal como siempre, dejando destrucción y ruina a su paso. Los Vengadores usarían todas sus fuerzas para frenarlo, pero en mitad de la batalla pasaría algo que nadie hubiera visto venir. La criatura, a la que habían estado buscando tan desesperadamente durante tanto tiempo, ha aparecido por su cuenta. Pero lejos de ser algo bueno, es algo terrible. ¿Recuerdan que les había dicho que la situación daría un giro de 180 grados? Pues no mentía. Solamente no fui específico. La situación cambió de mala a pésima. El simbionte alienígena pelearía con el gigante Esmeralda y por primera vez en toda su vida, el invencible Hulk sentiría miedo. El simbionte deja atrás a su antiguo portador y pasa a unirse a Hulk, dando como resultado una combinación letal y monstruosa. El simbionte busca alimentarse de emociones fuertes y de una gran vitalidad, por lo que Hulk era la opción más adecuada para saciar su voraz apetito. Pero ¿por qué tan súbitamente había aparecido el simbionte? ¿Por qué decidió cambiar de portador? Si bien Peter Parker no era un gigante esmeralda, sí le suministraba la cantidad necesaria de alimento al simbionte. ¿No es así? Entonces, ¿por qué el cambio? Trágicamente, el joven Parker ya no tenía nada que ofrecerle al simbionte, ya que éste le había succionado hasta la última gota de vida a su portador original y lo había dejado seco, como un limón al que por más que exprimas ya no es posible sacarle ni una sola gota de jugo. El joven Parker ya no era tan joven, pues había envejecido de golpe 60 años. Peter Parker, ahora como un anciano de 85 años, se dispone a visitar a su tía, la mujer que lo había criado como su madre. No tenía claro el porqué, tampoco había una razón racional de visitarla, pues él sabía que no le reconocería. La verdadera razón detrás era un último deseo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y deseaba ver a la persona más importante en su vida una última vez. Comparte una pequeña conversación con May, presentándose como el señor Harrison y diciéndole que trabajaba junto con su sobrino en el Daily Bugle. El joven Parker ya lleva varios días desaparecido y vino a calmar a su tía, diciéndole que se metía en este tipo de cosas todo el tiempo y que seguramente regresaría pronto, que no había razón para preocuparse. También le dijo que los jóvenes nunca son capaces de expresar lo que sienten verdaderamente por sus seres queridos. Siempre tan ocupados y con la cabeza metida en sus propios asuntos, nunca encuentran el tiempo para decirles cuántos los quieren. Así que, de parte de Peter, quería decirle lo mucho que él la amaba y lo especial que era ella para él. Luego de esta extraña conversación, el señor Harrison se da la vuelta, seca sus lágrimas y se despide de la mujer que fue su madre, sabiendo que era la última vez que la vería. May percibe la tristeza en las palabras del viejo que le acaba de visitar y de alguna forma en su corazón entiende que no volvería a ver a su sobrino de nuevo. Y no se equivocaba. A la mañana siguiente, en la mansión de los Vengadores, Peter Parker es encontrado muerto. Reed Richards, al encontrarlo en el piso, le dedica un último pensamiento. Hasta siempre, Peter. Tal vez es mejor de esta manera.
Ya no tendrás que vivir con el conocimiento de todo lo que perdiste. El viejo superhéroe es enterrado en la mansión de los Vengadores, y con eso termina la historia de este Peter Parker. Toda la vida que le quedaba, la oportunidad de crecer, de amar, de vivir, le había sido arrebatada de forma cruel y trágica. Ahora el problema del simbionte recae en los Vengadores, pero eso ya no nos concierne a nosotros. No obstante, si quieres saber cómo termina esta historia, te recomiendo que leas el What If número 4, volumen 2. Número 3. Una vez más, observaremos los fatídicos resultados que habría tenido la relación a largo plazo de Peter con el simbionte. No obstante, el punto en el que estos dos se vuelven a encontrar es diferente. En la continuidad normal, hay un momento en el que tras una serie de acontecimientos, Spider-Man muere. Pero solo de forma temporal, pues prontamente le sería conferida una segunda oportunidad. Una oportunidad otorgada por el ente conocido como el otro. Un concepto que podríamos entender como la araña que vive dentro del héroe. Sin entrar en muchos detalles, Peter abrazaría al otro y con ello renacería como un hombre nuevo, listo para continuar con su vida en compañía de sus seres queridos, justo donde la había dejado. Pero, ¿qué hubiera pasado si Peter se hubiese negado a aceptar esta segunda oportunidad? ¿Qué habría pasado si hubiera pensado diferente? ¿Qué habría ocurrido si Spider-Man rechazara al otro? Bueno, es aquí donde entra el simbionte. El proceso de renacimiento de Peter había quedado incompleto, lo cual dejó a Parker como la mitad de un todo, un ser incompleto. El simbionte percibió esto, pues aún mantenía un fuerte vínculo con Parker. De alguna forma, sintió que le necesitaba. Bien, hay gente que dice que nunca se supera el primer amor. El simbionte abandona a su huésped, que para ese momento es McGargan, y de anfitrión en anfitrión llegaría al puente de Brooklyn, donde se encontraba el capullo en el que yacía Peter Parker. El simbionte se une a este, y el proceso de renacimiento comenzaría de nuevo. Pasarían varios meses de hórrido desarrollo, hasta que una noche la criatura emerge del capullo. Pero lo que sale de ahí, sea lo que sea, no es Peter Parker. La criatura llega en la mitad de la noche a la mansión de los Vengadores, lugar en el que se encontraban viviendo la tía de Peter y su esposa Mary Jane. De algún modo, su tía le reconoce y sollozando se pregunta cómo es que Dios puede ser tan cruel. La criatura le rebate y les dice que esto no es crueldad, sino un acto de verdadero amor y piedad. En sus palabras, una verdadera bendición se encuentra parada frente a ti. El tipo de plegaria por el que oras en la iglesia y que jamás recibes. Llega un punto en el que asumes que Dios trabaja de maneras misteriosas y te acostumbras a la decepción. No esta vez. Esta vez, Él ha contestado sus plegarias y estoy aquí para compartir esa bendición. este nuevo ente, que es la fusión perfecta del simbionte con el cadáver reanimado de Peter Parker, se hace llamar a sí misma Poison y está en busca de una pareja. Explica que ahora es capaz de reproducirse con solo desearlo y que su plan consiste en convertir a Mary Jane en un ser igual a él, solo que sin raciocinio ni libre albedrío. Ella sería solo una marioneta, un recipiente para sus deseos, un títere que respondería a la completa voluntad de su amo. En ese momento aparecen Luke Cage y Wolverine para protegerlas. Pero luego de presenciar la pelea, Mary Jane acepta volverse uno con él, pero no sin antes darle una clara advertencia. Por lo que me vas a hacer y por lo que le hiciste a Peter, me aseguraré de hacer cada uno de tus días un infierno. Luego de escuchar estas palabras, la criatura vacila y así como llegó, desaparece. Puede ser que fuera un último acto de amor por parte de Peter,
o bien que la criatura se molestara con ella por la forma en la que le había hablado, o que ya no la considerara digna de recibir tal regalo. Las razones pudieron ser muchas, pero al final, la criatura pensó que tal vez sería mejor hacer a alguien a su imagen y semejanza desde cero. Alguien cuya voluntad no fuera difícil de controlar. Alguien más dulce y hasta sumisa. Quizás alguien que ya estuviera muerta sería la mejor opción. ¿Recuerdan lo que les conté acerca del primer amor? Pues para Poison, esto era totalmente cierto. Con la noche como su cómplice, esta aberrante versión de Spider-Man profana la tumba de su siempre amada Gwen Stacy, quien le acompañaría a partir de ahora en esta retorcida nueva vida. Y tal vez en esta ocasión, ni la muerte sea capaz de separarlos. Número 2. Lo que hace tan especial al personaje de Spider-Man no es el traje ni los poderes, sino el hombre debajo de la máscara. Peter Parker, con su inquebrantable convicción y sus altos valores morales, es lo que vuelve de Spider-Man a un verdadero héroe. Y esto es así gracias a que dentro de su seno familiar, el joven Parker fue criado con amor por parte de sus tíos May y Ben Parker, quienes lo educaron como al hijo que nunca tuvieron. Pero, ¿qué habría pasado si en vez de ser un entorno lleno de amor, fuera un lugar lleno de miedo y de tristeza? ¿Qué habría pasado si los valores que le fueron inculcados al pequeño Peter hubiesen sido otros? ¿Qué habría pasado si los amables y dulces tíos de Peter no hubieran sido tan cariñosos y a esto le sumáramos el qué habría pasado si las circunstancias detrás de los poderes de Peter hubieran sido otras? Ahora responderemos esas preguntas y veremos lo que habría pasado si Peter Parker fuera un monstruo. En esta realidad alterna, posamos nuestros ojos sobre Peyton Palmer, un joven tímido y reservado que es un entusiasta de la ciencia y la biología. ¿Te suena familiar? Seguramente. Pero créeme cuando te digo que esta historia no es como la que conoces. Ciertamente se desarrolla de forma muy parecida a la historia clásica, pero son los detalles lo que convierten a esta épica y colorida historia de superhéroes en una morbosa y perturbadora pesadilla. En esta ocasión, en lugar de ser criado por una amorosa tía May y su cariñoso tío Ben, Peyton fue maltratado por su abusivo tío Ted. Al menor error, a la menor provocación, el desgraciado arremetía con brutales golpizas contra el joven Palmer. Esto hizo que Peyton fuera todavía más retraído y desconfiado de lo que su versión homóloga ya lo era. Palmer no aprendió a ser bondadoso ni benevolente por parte de su tío. Aprendió a ser cruel, despiadado y sumamente apático. En esta realidad, Peyton tiene un mayor interés por la biología que por la ciencia y aprovecha su tiempo libre para estudiar sobre los animales que tanto le apasionan. Los insectos son de su particular agrado, debido a que encuentra divertido matarlos de diversas maneras. Sí, podemos ver cómo es que este muchacho tiene todo el potencial para ser un sociópata. Pero la cosa no termina ahí. Un día, por parte de la escuela, lo llevan a un recorrido a Industrias Alcorps, lugar al que sería mordido por una araña radioactiva. No por accidente, sino por su compañera Sarah Jane, una firme activista por los derechos de los animales que le había pedido su ayuda para salvar a tantos animales como le fuera posible. Naturalmente, todo sale mal. Los dos chicos son reprendidos y llevados a sus casas, y el joven Palmer es mordido por la araña. Luego de una dura golpiza y de una noche de sueño, el chico despierta pero nota un cambio. Hambriento se dirige a su cocina, pero antes de llegar al refrigerador observa un ratón que ha caído en una trampa. Tan pequeño, tan indefenso, tan tentador. Peyton se come al ratón. Ha probado la carne fresca y le ha gustado. Luego intenta con algo más grande. El gato se veía muy apetitoso, pero este le araña la cara y sale corriendo, pero de poco le serviría, pues Peyton lanza de su muñeca un denso hilo de telaraña que atraparía al gato y lo dejaría indefenso. Quizás fueron los poderes, tal vez fue el hambre, o solo la embriagante sensación de poder que tenía.
Sea lo que haya sido, a Peyton le gustó. Y no tenía ninguna intención de parar ahí. A partir de ese momento, se la pasaría experimentando, indagando más sobre la araña que le mordió, cazando, viendo el límite de sus nuevas habilidades. Comenzó con animales más grandes, como perros y gatos. Los envolvía en un capullo y los guardaba en su cuarto para comerlos más tarde. Pero estos solo eran tentempiés. Era solo cuestión de tiempo para que intentara cazar presas más grandes, como por ejemplo el bully que le molestaba en la escuela, o un pequeño e ingenuo niño que estaba buscando a su perro, o tal vez al desgraciado de su tío Ted. Todas estas personas fueron atrapadas y devoradas por este hombre araña, pero se esmeró especialmente con su tío. Luego de tantos años, él no se merecía menos que un trato especial, por lo que le dio el gran honor de ser la madre de sus hijos. Sí, escuchaste bien. La araña que le había picado era una Loxosceles reclusa, una araña que transfiere sus huevecillos a través de su mordida. Sarah Jane entra por la fuerza a casa de Palmer y logra ver a la deforme y asquerosa criatura en la que se había transformado su compañero. Experimenta de primera mano los horrores de los cuales este monstruo era capaz. Y mientras corre por su vida, escucha cómo el tío Peyton grita desesperadamente pidiendo clemencia y que por favor alguien lo mate, pues puede sentirlas, cómo se retuercen y cómo le devoran desde el interior. El destino de Sarah Jane habría sido sellado de no ser por un visitante inesperado que intervino a favor de la muchacha. Pero eso es una historia para otra ocasión. No obstante, tienes que saber que la historia no termina aquí. No. Aunque la chica se salvó de esa espantosa noche, el horror apenas estaba comenzando. Número 1. Hasta ahora hemos visto terribles y desgarradoras historias en las que todo termina mal para nuestro héroe. Mundos en los que todo lo que podría haber salido mal sucede. Pero entonces, ¿qué podría ser peor de lo que te acabo de mostrar? Simple. Una visión más real de lo que en verdad podría pasar si una araña radioactiva te mordiera. Nada de superpoderes ni trajes coloridos. Nada de mutaciones ni aberrantes transformaciones. No. Nada más que la hórrida y cruel realidad. Para ver esta historia tenemos que ir a las páginas del cómic de What If, Ruinas, en el que se aborda de manera general la visión más pesimista y realista del mundo Marvel. En este universo, los Cuatro Fantásticos volaron al espacio y fueron expuestos a los rayos cósmicos, pero no regresaron con fantásticos poderes. Sus cuerpos sí regresaron, claro que sí, pero con espantosas mutaciones. Por ejemplo, Johnny Storm, quien en este mundo habría sido la antorcha humana, estalló a nivel molecular, incinerándose de los huesos hacia afuera, en una muerte sumamente agónica. O Johnny Blaze, quien en esta realidad sí se convirtió en el Ghost Rider, pero no por haber hecho un trato con el diablo, sino porque en su último y más grande truco llamado San Juan, desafió a la muerte, encendiendo su propio cráneo en gasolina, mientras recorría la carretera más grande del país, gritando toda la noche. O tal vez el Dr. Bruce Banner, quien sí se convirtió en una enorme masa monstruosa de color verde, pero no porque los rayos gamma le hayan dotado de superfuerza y otorgado grandes y voluminosos músculos. No. La radiación causó agresivas y bruscas mutaciones en su cuerpo que se manifestaron como tumores. Tumores que salían rabiosamente uno por encima del otro y que hicieron que el científico se hinchara y se convirtiera en una aberración sin mente, una masa de cáncer andante a la que llamaron The Hulk y que encerraron para experimentar con él. En este mundo tan crudo, en lo que lo peor que podría pasar ocurre, es que nos hacemos la pregunta: ¿qué pasó con nuestro amigable vecino? Bueno, si una persona fuese mordida por una araña radioactiva, podría no pasar nada. La cantidad de radiación no debería de ser lo suficiente como para causar algún daño en la persona, y más allá de una hinchazón y quizás algo de fiebre, debería recuperarse en cuestión de días. Claro, considerando el mejor de los escenarios.
Pero ya dejamos en claro que esas no son las reglas de este universo. Me temo que el destino de este joven Parker es el más trágico que hemos visto hasta el momento. En esta realidad, Peter Parker se infecta con un agresivo virus mutante, derivado de un experimento que él mismo realizó con una araña irradiada. No hay muchos detalles sobre lo que le hizo el virus a su cuerpo, pero por la imagen que ahora estás viendo, podemos ver que un salpullido voraz se esparció por todo su cuerpo. El cabello se le cayó, parece que quedó ciego. Su piel se agrietó y me atrevo a asumir que la razón por la que se encuentra desnudo y con una manta es por la que el más leve roce de ropa resulta terriblemente doloroso para él, similar a la enfermedad cutánea que padecen los niños mariposa. Quizás es por eso que se encuentra sobre un charco de su propia sangre. Además, por la terrible expresión de dolor en su rostro, podemos deducir que se encuentra sufriendo de un dolor espantoso y constante. ¿Sabes qué es lo peor? Que esta enfermedad es altamente contagiosa y por lo tanto cuando las autoridades se enteraron de la condición del desdichado Peter Parker, fue encerrado, mantenido vivo y experimentando con él, siendo sometido a todo tipo de pruebas, encerrado como una rata de laboratorio, condenado a una vida miserable y tortuosa. Por lo menos, hasta que la piadosa muerte venga y se lo lleve. Es por eso que considero que este es el what if más perturbador del Hombre Araña. Para finalizar con el video, solo quiero añadir que dejé fuera otras versiones perturbadoras del personaje, como lo puede ser por ejemplo su versión zombie. Pero esta es una versión que me estoy guardando para otro video. Si quieres ver más pronto que tarde ese video, por favor apoya este. Deja tu like y un comentario. Compártelo para que más personas lo vean y te aseguro que pronto tendrás las 7 versiones más perturbadoras del Hombre Araña. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Vamos a descansar un poco de esa lúgubre vibra que tuvimos durante todo el video. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por haber visto el video. Por favor, sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto y quédate al pendiente para muchas cosas más. Te ha hablado Spidey Bro y te deseo buenas noches. O tal vez debería decir, te ha hablado Spidey Bro y te deseo buenas noches. Ay, espero no meterme en problemas por esa última frase.